¿Qué pasa, gente? Soy Pavel, estamos en Watch the Realms y en este vídeo os voy a explicar por qué tenéis que ver todo lo que os voy a decir, intentad comprenderlo, a ver si consigo explicarlo bien antes de tirarle a lujuria, porque hay que explicarlo bien, sobre todo si se da la circunstancia de que tú también quieres Silas. Pues muy bien, eso es importante porque han hecho una semana de eventos de San Valentín que los vamos a revisar ahora. Primero voy a coger los regalitos estos del dragón, el cofre, a ver si tengo tanta suerte como en el último vídeo, que no creo, porque ya, joder, pues sí, vamos bien. 200 cristales, muy bien. Madre mía, voy a abrir siempre con vosotros. Me salen cosas buenas cuando abro con vosotros. Es suerte, joder, otro 200. Bueno, la verdad que no me quejo porque las dos veces que he abierto dragón con grabando, me ha salido bien. Venga, entonces, os explico. Primero vamos a ver un poco los eventos que tenemos esta semana, que ya los han sacado aquí en las noticias. Entonces tenéis aquí que viene Lujuria, que viene el día 14, que es este miércoles, y está hasta el día 18, es cuando le podrás tirar. Y viene con un banner que va con arrogancia. Entonces, ya sabemos que tenemos el banner de arrogancia y de lujuria. Y luego, también sabemos que más adelante habrá otro banner de Vierna y el Silas. Bien, aquí dice el evento del Siren Obsession. Dice, explora lo desconocido, descubre posibilidades infinitas, tal. Esto quiere decir que es una cosa de pelear. Creo que con Falcia hubo algo así. Yo no estaba jugando. Y entonces lo que dice es que, bueno, que tienes que pegarte y tal. Aquí habrá unos ítems. Aquí está el Praetus. Y nada, esto será aquí, iremos consiguiendo cositas y será un evento que yo entiendo que será divertido. Y además te dan cosas que estos son emotes, esto por el 7 de entrar en el juego 7 días, el artefacto exclusivo de lujuria, esta es de pago, que la compraré seguramente el miércoles. Esta la conseguimos con eventos de piezas, que es fácil conseguirla. Un marquito, la pava esta, que está bien para el boss de Immortal Code, una burbujita para charlar y un avatar. Vale, muy bien. Luego aquí habla específicamente de los eventos. Este es para coger el skin de Silas, que lo hará con piezas, que no es difícil. Ya lo comenté en otro vídeo, no es difícil. Tenía aquí los diferentes eventos y demás. Misterio Artifact y demás. Vale, aquí lo tenéis todo, ¿no? No es algo complicado, es lo típico de jugar el juego y te lo va haciendo. Cuando llegue al número, pues lo crafteas y ya está. ¿Vale? Luego tiene aquí lo de los 7 días, exploración de scroll. Yo creo que esto es lo mismo que comentamos el otro día. Bien, entonces vamos a lo que nos interesa. Lo que nos interesa es lo siguiente, que tienes el miércoles el evento de lujuria y con el tipo este, con el arrogancia, y luego tienes el viernes Silas. Vale, entonces, os voy a sacar la chuleta. Os voy a sacar la chuleta porque aquí hay que abusar de un truquito y ya ves cómo lo explico. Mira, tenéis dos opciones. Mira, la opción A. La opción A es que tú eres un pavo que tú son 4 personajes importantes, que son lujuria, arrogancia, Silas y Vienna. Entonces tú tienes que, y luego, bueno, yo por ejemplo tengo la Idril, que no la tengo, pero vamos, que vamos a sacar al épico de la ecuación, ¿vale? Porque se supone que mucha gente lo tiene o lo acabará teniendo. Entonces, tú, hay dos perfiles de personas que vayan a tirar al banner. Lo primero de todo, que si eres un tieso, si eres un arrastrado, eres un tieso, no tienes nada que hacer porque lo único que tienes que hacer es intentar darlo todo por lujuria y a ver si te sale. Si eres un tieso, nada que hacer, tío. Un tieso. Ahora, si tienes piedra y tienes cristales, entonces puedes tomar una decisión. Eso es como todo en la vida. El que tiene recursos puede decidir. El que no tiene recursos es lo que hay. Ahora mismo se han dado las circunstancias de que yo en estas circunstancias concretas tengo recursos, pero yo a lo largo de mi vida en pasado y en futuro estaré en situaciones en las que no tenga recursos y he tenido que adaptarme. Pero en esta situación en concreto, para poder decidir, tienes que tener recursos. ¿Y qué recursos tienes que tener? Tienes que tener de 250 para arriba y lo que esté sobre de 250 es lo que tú vas a poder gestionar.
¿Por qué? Porque el garantizado son 250 que las tienes que tirar sí o sí para conseguir lujuria. ¿Que te sale antes? Bueno, entonces has tenido suerte y ya puedes decidir, pero eso es poco probable. Tú tienes que contar con lo más esperable, que es que te gastes esos 250. Entonces, yo ahora mismo, por ejemplo, ¿qué recursos tengo? Tengo aquí 304 y luego diamantes 5206. Que si tú coges y multiplicas los 5206, 206 dividido por 880 y lo multiplicas por 10, son otras 60 piedras, más las que me salen, más los diamantes que consigo después de invocar. Digamos que puedo ser 100 piedras en diamante. O sea que yo puedo tener 250 piedras para tirar a la lujuria y luego otras 100 piedras más. Perdón, 304 que tengo aquí, más otras 100 piedras más. Entre 400 y 420 son las que yo voy a gastar. Yo voy a hacer entre 400 y 420 más estas que las voy a tirar al Silas, sí o sí, claro. Estas sí. Bien, entonces, tengo recursos. Soy un tío con recursos. Ahora tú, ¿qué es lo siguiente que tienes que plantearte? ¿Cuál es tu prioridad? ¿Cuál es tu prioridad? Si tu prioridad es tirar a lujuria y luego tirar a arrogancia, eso es lo que yo quiero. Mira, Pavel, yo quiero lujuria y arrogancia. Digo, pues tío, entonces tú no tienes que hacer nada en particular. Espérate que tengo aquí una alarma. Bueno, vamos a poner el móvil en silencio. Ya está. Tú no tienes que hacer nada más. Tú lo que haces es que le tiras todo ese banner y ya está. El problema viene cuando tú la opción. Yo quiero lujuria, furia y arrogancia. Bien. Easy. Todo a last. Ya está. Muy fácil. El problema es la opción B, que es lo de la mayoría, que es lo con lo que juegan ellos, que es que quiero lujuria, luego quiero Silas, luego quiero arrogancia y luego quiero Vierna. O quiero Vierna y luego arrogancia. Yo, por ejemplo, mi orden sería este, que parece un poco absurdo, pero no, yo prefiero que me salga una Idril. También podría decir, bueno, la Idril te va a salir tarde o temprano, pero es que yo quiero la Idril ya para avanzar. Entonces yo casi que me sale una Idril, no me sale arrogancia y me quedo feliz. No, porque la arrogancia no lo voy a usar tanto como la Idril. Entonces, aquí lo que tienes que hacerte la idea es las 250 intentos que tienes, si tú desde que empiezas a invocar hasta que llega a 250, por narices te va a salir un legendario en el banner de lujuria. Tú lo que quieres es que los legendarios que te puedan salir en el banner de lujuria te salgan en el banner de Silas. Ese es el truco. Y luego al final hay un abuso de pity, que eso son dos cosas. La primera es que tú quieres que los legendarios que te salgan en el banner de lujuria, sacarlos en el banner de Silas, porque la lujuria la tiene garantizada. Y el segundo truco es que cuando estés llegando al pity, sacar un pity forzado fuera en el banner de Silas y luego ya con 20 o 30 llegar al banner de lujuria. Es difícil de entender, ahora te lo explico. Y si es difícil de entender es porque es difícil de explicar, porque hay muchos conceptos de estadística y es complicado. Yo creo que con un ejemplo se ve mejor. Yo, por ejemplo, vamos a ver. Yo tengo un pity de 1000, tú pones aquí papel pity 1177. Vale. ¿Y cuántas invocaciones tienes, tío? Pues entonces tienes que irte aquí a Chumon. Te vas aquí a invocación y le das aquí. Tengo 1209. ¿Vale? Tengo 1209. Llevo 1209. O sea, entonces tú ahora restas las invocaciones que tienes hechas menos cuando sacaste el último pity. Y estoy... Espérate, que no lo he hecho bien. 1209 menos 1177. Estoy a 32 de pity. Tengo un pity, el 0. El pity 0 quiere decir que tengo todo por delante. Todo por delante. Entonces, aquí la clave está en que cuando tú tienes que aumentar el pity, acercarte al pity, si tú le tiras en el banner de Silas, no estás disminuyendo el número de tiradas necesarias para conseguir la lujuria. Exacto. O sea, cuando tú tienes que tirar, tienes que disminuir el pity, tienes que acercarte al pity tirando en el banner de lujuria.
pero no quieres que te salga el Lego en el banner de lujuria. Eso es lo chungo. Dice, bueno, Pavel, ¿y cómo sabes cómo te sale el Lego y tal? Y digo, es que hay un componente de azar. Porque el Lego te puede salir en cualquier tirada. En cualquier tirada. Entonces tú lo que tienes que hacer es dotar de como empieza así, empieza a bloquearte. Entonces yo lo que hago es, voy a darte un punto objetivo. Algo al que tú puedas seguir. Es decir, ¿yo qué es lo que voy a hacer? Yo personalmente, para poder lidiar con esto. Es que cuando yo tengo un pity ahora mismo de 32, yo voy a tirar en el banner de lujuria hasta que lleve un pity de 150. Y si me sale el legendario antes de ese 150, del 32 al 150, eso quiere decir que yo tengo 32, entonces tú dices 150, entonces menos 32. Yo voy a tirar 118 piedras en el banner de lujuria. Y cuando tire 118 piedras, pues si me sale un Lego, pues ya está. Si me sale una lujuria, ya me voy directamente al Sylar. Pero si no me sale, entonces empiezo a hacer lo que se llama el swap, el cambiar. Cuando lleves 150, tú tienes, por ejemplo, mira, yo voy a tirar 118, ¿no? Pues entonces tú coges y dices 250 menos 118. Cuando yo tire 118 pedrolos al banner de lujuria, menos 118, son 132. Yo estaré a 132 piedras de sacar lujuria. Es difícil, pero bueno, si no lo pilla, le da para atrás y lo vuelve a poner. Pero no lo voy a explicar de nuevo, porque si no me repito, tú, como en YouTube, le das para atrás y lo pones otra vez. Si tú le quitas 118, en mi caso, yo tengo 118 más las 32 que tenía antes, pues son 150. Estoy avanzado en mi pity 150. Más 32, 150. Y estoy en mi pity a 150, quiere decir que me quedan 50 para empezar a aumentar las probabilidades de tener Lego. Entonces, 150. Y estoy a 132 de conseguir lujuria. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que yo tengo que mirar las piezas que me queden aquí, las invocaciones, y lo que hago es como que le di a la pausa. Le di a la pausa. Y entonces yo son 304 piedras que tengo azules aquí, menos 118, son 186. Yo voy a tener aquí 186. Y yo necesitaba 50 o 60 para sacar un Lego. Un Lego con el pity normal. Entonces, ¿qué es lo que hago? Cojo esas piedras, las saco del posible banner de lujuria y me las llevo al de Sylas y las tiro hasta que me salga un Lego. ¿Vale? Intento sacar un Sylas. Cuando yo tire esas piedras, el 186 que he dicho, que son las que me quedan después de tirar 118, pues yo tiro 60, me sale el Lego, me quedarían 126 aquí. Como me quedaban 132, pues 126 y 132, pues yo empiezo otra vez a tirar. Hasta que me queden unas poquitas para llegar al garantizado, que es el segundo momento. Tú has sacado un primer Lego por pity en Sylas en vez de sacarlo en lujuria, y el segundo es cuando te quedan 5 o 10 y no te ha salido lujuria, entonces, y te quedan a lo mejor 100 o te quedan 80. Entonces te vas otra vez fuera y sacas otros Sylas con esos 100. Y entonces, ¿qué ocurre? Que cuando sacas esos 100, cuando tiras esos 100 y sacas el Sylas o el Lego fuera, en el otro banner, ya te quedan 10. Y entonces has hecho un Lego y luego con 10 más haces un Lego garantizado. Y ese es el truco. Ese es el truco. Que tú, si no te sale lujuria en esos 250, como está garantizado al final, pues tú imagínate que tú paras a los 240. No te ha salido lujuria. Y te quedan 60 para llegar a tu pity. Tío, no sigas tirando en el banner de lujuria. Te quedan 10 en el banner de lujuria porque has tirado 240, te vas a llegar a 250. Tío, no hagas eso. Tú
Te sales fuera, te gastas 60 pedrolos, siempre que tengas suficiente, te saca un Lego, resetea el Pity, te vuelve al banner de lujuria, 10 más o otro Lego. Mira, yo lo he pensado mucho y digo, ¿cómo carajo explico esto que se pueda entender? Y yo sé que esto, yo confío en que lo haya explicado bien, pero es chungo de explicar. Es chungo de explicar. Si no lo pillas, tío, rebobina y lo ves. Y si no quieres saber cómo es, haz lo siguiente. Primero, siempre, siempre, siempre asegúrate de tener suficientes piedras para llegar a 250 en el garantizado. Y si quieres especular e intentar sacar legendario en el otro banner, yo lo que te recomiendo es que cuando lleves 150 invocaciones sin legendario, te salgas e invoques en el legendario del Sylas hasta que te salga un legendario. Y luego vuelve otra vez al Lujuria, al banner exclusivo. Sigue hasta que llegue a 230, 240, te vuelve a salir y saca otro legendario en el banner del Sylas o Lego. ¿Qué es lo que ocurre? Que siempre tienes que gestionarlo de forma que sepas que vas a poder llegar a 250. Tío, eso es lo que hay. Yo no sé si lo explico como el culo, o lo he explicado bien o lo he explicado mal, pero eso es lo que hay. ¿Que tú quieres hacerlo y demás? Pues adelante. ¿Que no lo entiendes? Ponme un comentario y te lo intentaré explicar, pero explicar mejor de cómo lo he explicado, lo veo chungo, lo veo chungo. Confío que el vídeo, dentro de que es un poco caótico, te haya servido de algo. Y si no, pues nada, pregunta, suscríbete, dale un like o lo que tú quieras. Y eso, que el miércoles vamos a por la skin y que esta semana hay que sacar personajes guapos para progresar. Venga, un abrazo fuerte. Adiós.